Bienvenidos. Vamos a resolver un problema aplicando las ecuaciones lineales. Para esto lo primero es leer el problema con la intención de identificar qué es lo que nos piden que calculemos. El problema dice calcular los tres ángulos de un triángulo sabiendo que el primero es el doble del segundo y el tercero mide 20 grados más que el segundo. Bien, pues rápidamente aquí podemos identificar que lo que nos piden que calculemos es la medida de los tres ángulos de un triángulo. Eso es lo primero que identificamos rápidamente. Siempre que se pueda, es recomendable realizar un esquema, un dibujo que nos represente la situación que vamos a estudiar. En este caso se trata de un triángulo. Entonces es fácil, es sencillo. Vamos a trazar un triángulo cualquiera, cualquier triángulo, y le vamos a asignar nombre a los tres ángulos, que es lo que nos piden que determinemos. Entonces, de manera arbitraria, podemos llamarle A, B y C a los tres ángulos, o X, Y, Z, cualquier letra. Vamos a utilizar para la medida de estos tres ángulos, voy a decir que este primer ángulo va a ser X. X es la medida del primer ángulo. El segundo ángulo va a tener una medida a la que le voy a llamar Y. Y el tercer ángulo va a tener una medida a la que le vamos a llamar Z. Bien, estas son las tres incógnitas. Es lo que nos pide que determinemos la medida de los tres ángulos de un triángulo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues vamos a continuar leyendo el problema, pero ahora con la intención de extraer del problema los datos importantes. Siempre vamos a estar aplicando la habilidad, esa destreza que debemos dominar ya, de pasar del lenguaje común al lenguaje algebraico. Aprovechando que la medida de los ángulos ya tienen nombre, X, Y y Z son la medida de los tres ángulos, vamos a extraer la información importante de este problema. Dice, sabiendo que el primero, o sea, el primer ángulo es el doble del segundo. Bien, ¿eso cómo lo expreso de manera algebraica? El primer ángulo, o la medida del primer ángulo, es el doble de la medida del segundo ángulo. Aquí está expresado. El primero es igual al doble del segundo. Y también me dicen, el tercero mide 20 grados más que el segundo. Y el tercero mide Z. Entonces Z es igual a lo que mida el segundo, que es Y, más 20 grados. Esa es la información que me da el problema. Ahora, ¿cómo podemos encontrar la medida de estos tres ángulos? Pues recordemos la propiedad de la sumatoria de ángulos interiores de cualquier triángulo. Esta propiedad nos dice que la suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre es 180 grados. Entonces, eso algebraicamente lo puedo expresar como X, que es la medida del primer ángulo, más Y, que es la medida del segundo ángulo, más Z, la medida del tercer ángulo. Esta sumatoria debe ser igual a 180 grados. Esa es la propiedad de la sumatoria de ángulos interiores de un triángulo. X más Y más Z es igual a 180. Esta es una ecuación lineal porque las incógnitas, las variables, aparecen con exponente 1, que no se escribe, pero aquí hay un 1 como exponente de la X, de la Y y de la Z. Sin embargo, no podemos resolverla. Esta ecuación no se puede resolver porque tiene tres incógnitas. Yo necesito obtener de este problema una ecuación lineal que tenga una sola incógnita. ¿Cómo puedo
convertir esta ecuación que tiene tres incógnitas en una que tenga únicamente una incógnita? Pues aplicando la información que ya obtuvimos del problema, de que x es igual a 2y, o sea, la medida del primer ángulo es el doble de la medida del segundo, y que z es igual a y más 20, o sea, que la medida del tercer ángulo es igual a la medida del segundo más 20 grados. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues en lugar de escribir x, voy a escribir a lo que equivale x, equivale a 2y, por lo tanto, me va a quedar 2y más y no necesito cambiarla y además no tengo una equivalencia directa. Entonces 2y más z, pero z vale y más 20 grados. Y más 20 grados. Pudiéramos utilizar aquí paréntesis, pero aprovechando que antes hay un signo más, este signo más no va a alterar para nada a estos términos que hubiera entre paréntesis. Entonces podemos omitirlos directamente. Si esto aquí tuviéramos un signo menos, entonces ese signo menos me alteraría, me cambiaría el signo de los términos que estarían entre paréntesis. Pero en este caso hay un signo más, entonces puedo escribir así de corrido lo que vale z, que es y más 20 grados. Y todo esto debe de ser igual a 180 grados. Y ahí está. Esta ecuación la transformamos en esta otra ecuación que es equivalente a la primera, pero si se fijan, ya no tenemos tres incógnitas. Ahora tenemos únicamente una incógnita. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, simplificar estos términos semejantes, reducir términos semejantes. 2y más y, pues estos son 4y. 4y más 20 grados, esto es igual a 180 grados. Ahora, decimos, estos 20 están sumando, 20 grados están sumando, los paso restando al otro lado. Es correcto, es válido, y es una manera un tanto informal de hacerlo, pero es correcto, y es lo que hacemos de manera cotidiana. Sin embargo, recordando aquí las propiedades de la igualdad, vamos a aplicar de manera formal, decimos que vamos a aplicar la propiedad de la resta para la igualdad. Eso significa que voy a restar 20 grados a un lado y voy a restar 20 grados al otro lado. Por lo tanto, me va a quedar 4y más 20 grados menos 20 grados va a ser igual a 180 grados menos 20 grados. ¿Por qué? Porque resté 20 grados del lado izquierdo, resto 20 grados del lado derecho. Bien, 20 grados menos 20 grados, estos se cancelan, son 0 grados, y me va a quedar 4y igual a 180 menos 20, esto me da exactamente 160 grados del lado derecho. Ahora, de manera cotidiana, decimos este 4 está multiplicando, lo paso dividiendo, y me va a quedar y igual a 160 entre 4, y igual a 40 grados. ¿Es correcto? ¿Se vale hacerlo? Sin embargo, vamos a decir que de manera formal lo que vamos a aplicar es la propiedad de la división para la igualdad. O sea, voy a dividir entre 4 a ambos lados de la igualdad. Me va a quedar 4y entre 4 igual a 160 grados entre 4. Divido entre 4 a ambos lados de la igualdad de la ecuación y la ecuación no se altera. Entonces, 4 entre 4 se hace la unidad. De este lado me queda únicamente y del lado derecho me va a quedar 160 entre 4. Por lo tanto, y va a ser igual a 40 grados, que son estos 160 entre 4. Este es el valor del ángulo, del segundo ángulo, que mide y, dijimos. Ahora, ¿cómo obtenemos el valor de los otros dos ángulos, del primero y del tercero? Pues aplicando esta información que nos da el problema. El primer ángulo es el doble del segundo. Por lo tanto, a ver, vamos a borrar aquí una parte. Esto que ya cumplió con su función. Esto también.
Vamos a quedar nomás con el resultado. Y aplicando esto, X sabemos que es igual a 2Y, o sea que es igual a 2 por Y que vale 40 grados. Por lo tanto, X es igual a 80 grados. Y ya tenemos el valor del primer ángulo, que dijimos que medía X, que su medida era X. Y el segundo, perdón, el tercer ángulo que mide Z, pues Z va a ser igual a lo que mide el segundo, que es Y, 40 grados más 20 grados. Por lo tanto, Z va a ser igual a 60 grados. Y ya tengo el valor de los tres ángulos de ese triángulo. ¿Qué es lo que nos falta? Únicamente nos falta comprobar que esos resultados son correctos. ¿Qué tengo que hacer? Pues sustituir en esta ecuación donde X más Y más Z debe ser igual a 180 grados. Pues vamos sustituyendo. X vale 80 grados. Más Y, y Y vale 40 grados. Más Z, y Z vale 60 grados. Todo eso debe de ser igual a 180 grados. Sumamos del lado izquierdo, tenemos 80 más 40 son 120, 120 más 60 son 180 grados del lado izquierdo, y del lado derecho también tenemos 180 grados. Por lo tanto, hemos comprobado que la medida de estos tres ángulos son 80 grados, 40 grados y 60 grados. Así de fácil.